Bueno, buenas. Ahora vamos a hacer la reseña de este libro que se llama El principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg es el apellido de un físico teórico alemán. Vamos a ver quién es. Aquí dice: existe el mundo cuando no lo miras. Este libro es una colección de National Geographic. Pero vamos a ver quién fue primeramente Heisenberg. Dijimos que era un físico teórico de la época de la Segunda Guerra Mundial. Este físico en la Segunda Guerra Mundial se quedó del lado, digamos, de Hitler, de los alemanes, y ahí tuvo una controversia donde en sí era pues un enemigo, digamos, para el occidente. Pero ¿quién es esta persona? Bueno, su nombre es Werner Karl Heisenberg. Dice que nace el 5 de diciembre de 1901 en Würzburgo, Alemania, y estudió en la Universidad de Múnich. En 1923 fue ayudante del físico alemán también Max Born en la Universidad de Gotinga, y desde 1924 a 1927 obtuvo una beca de la Fundación Rockefeller para trabajar con el físico danés Niels Bohr en la Universidad de Copenhague. En 1927 fue nombrado profesor de física teórica en la Universidad de Leipzig y posteriormente fue profesor en las universidades de Berlín en 1941 y 1945 y Gotinga de 1946 a 1958 y de Múnich 1958-1976. En 1941 ocupó el cargo de director del Instituto Kaiser Wilhelm de Física, que en 1946 pasó a llamarse Instituto Max Planck de Física. Ya después veremos también quién fue Max Planck. Dice que estuvo a cargo de la investigación científica del proyecto Uranio de la bomba atómica alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo su dirección se intentó construir un reactor nuclear en el que la reacción en cadena se llevara a cabo con tanta rapidez que produjera una explosión. Pero estos intentos no alcanzaron éxito. Estuvo preso en Inglaterra después de la guerra. Heisenberg era elegido para sustituir a Hitler, estructura atómica. En 1925 comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica denominado mecánica matricial, en el que la formulación matemática se basaba en las frecuencias y amplitudes de las radiaciones absorbidas y emitidas por el átomo y en los niveles de energía del sistema atómico. Bueno, él sobresale por el principio de incertidumbre, que desempeñó un importante papel en el desarrollo de la mecánica cuántica y en el progreso del pensamiento filosófico moderno. En 1932, Heisenberg fue galardoneado con el Premio Nobel de Física. Entre sus numerosos escritos se encuentran los principios físicos de la teoría cuántica, radiación cósmica, física y filosofía e introducción a la teoría unificada de las partículas elementales. Bueno, entonces aquí Heisenberg obtuvo el premio de física en 1932 y recordemos que Einstein fue en el 1921, pero se le entregó en 1922. Ahora, ¿cuál es la trayectoria científica de
de este físico teórico. Dice que inclinado desde joven hacia las matemáticas, él pensaba estudiar matemáticas, y en menor medida hacia la física. Intenta en 1920 empezar un doctorado en matemáticas puras, pero Ferdinand von Liedermann lo rechaza como alumno porque está próximo a jubilarse. Le recomienda hacer sus estudios de doctorado con el físico Arnoldo Sommerfeld como supervisor, quien lo acepta de buen grado. Tiene como compañero de estudios a Wolfgang Pauli, también lo vamos a ver después. Durante su primer año toma esencialmente cursos de matemáticas con la idea de trabajar en teoría de números, apenas tuviera la oportunidad, pero poco a poco empieza a interesarse por la física teórica. Intenta trabajar en la teoría de la relatividad de Einstein y Pauli le aconseja que se dedique a la teoría atómica, en la que todavía había gran discrepancia entre teoría y experimento. Obtiene su doctorado en 1923 y enseguida viaja a Gotinga, donde trabaja como asistente de Max Born. En 1924 viajó a Copenhague y conoció a Niels Bohr. Niels Bohr también después lo vamos a ver. Durante sus estudios en la Universidad de Múnich, Heisenberg se decantó decididamente por la física, sin renunciar a su interés por la matemática pura. En aquellos momentos, no obstante, la física se consideraba esencialmente una ciencia experimental y la falta de habilidad de Heisenberg para los trabajos de laboratorio complicarían el proceso de su doctorado. Arnold Sommerfeld, su director de tesis, reconocía sus extraordinarias capacidades para la física matemática, pero había una cierta oposición a su graduación por causa de su inexperiencia en la física experimental. Finalmente, Heisenberg se doctoró en 1923. Presentó un trabajo sobre turbulencias de los fluidos. En esos años de doctorado conoció a Wolfgang Pauli, con quien colaboraría estrechamente en el desarrollo de la mecánica cuántica. De Múnich, Heisenberg pasó a la Universidad de Gotinga, en donde enseñaba Max Born, y en 1924 pasó al Instituto de Física Teórica de Copenhague, dirigido por Niels Bohr. Ahí Heisenberg conoció, entre otros prominentes físicos, a Albert Einstein e inició su periodo más fecundo y original, que dio como resultado la creación de la mecánica de matrices. Este logro se vería reconocido con la consecución, como dijimos, del Premio Nobel de Física en el año de 1932. Bueno, ese es nuestro protagonista de este libro. Ahora vamos a ver en sí este libro, qué es lo que contiene. Vamos a ver lo que ya sabemos más o menos que es físico teórico. Vamos a ver lo que tiene acá en la contraportada. Dice: Werner Heisenberg fue durante unos años uno de los hombres más temidos de Occidente. No en vano lideraba el programa nuclear nazi, a la postre fallido. Su colaboración con este régimen criminal iba a ensombrecer un legado extraordinario en lo científico. En 1925 había formado el marco teórico que encabezaba el furioso raudal de hallazgos cuánticos de las décadas anteriores, y 2 años después postulaba su célebre principio de incertidumbre. En un sentido crucial, afirmó Heisenberg, el observador influye en la realidad que está observando. Este principio y sus consecuencias dejaron perplejo a más de uno, entre ellos a Einstein, que escribió a modo de protesta:
Me gusta creer que la luna sigue ahí aunque no la esté mirando. Bueno, vamos a ver qué trae el libro. Aquí viene el principio de incertidumbre de Heisenberg. Aquí viene Jaime Garza, septiembre de 2016, quiere decir que este lo leí en el 2016. Es una colección de National Geographic. Vamos a ver, consta, dijimos, vamos a ver cuántas páginas tiene. 174, está muy bien. Y vamos a ver aquí nada más quién es el autor, antes de empezar. Dice que Jesús Navarro Faust es profesor de investigación en el Instituto de Física Corpuscular de la Universidad de Valencia, CSIC. Ha publicado numerosos libros de divulgación científica, entre los que se cuentan biografías de referencia en castellano de figuras como Erwin Schrödinger y Richard Feynman. Este es de RBA 2012. Muy bien. Bueno, aquí viene el índice de introducción, que ahorita lo vamos a ver la introducción. Capítulo 1, albores cuánticos. Capítulo 2, la crisis de los modelos atómicos. 3, la incertidumbre cuántica. 4, la defensa de la física teórica. 5, la fisión nuclear y la guerra. Y 6, hombre público, hombre privado. Bueno, vamos a ver aquí entonces, vamos a ver la introducción, vamos a ver aquí al lado de la introducción. Dice, en 1998 se estrenó en Londres la obra de teatro Copenhague del novelista y dramático inglés Michael Frayn. Dice, los tres personajes de la historia, Niels Bohr, su esposa Margaret y Werner Heisenberg, se encuentran después de muertos y evocan algunos episodios comunes. Al principio de la obra, Heisenberg dice, bueno, esta obra está ahí en el YouTube, lo puede usted ver. Al principio de la obra, Heisenberg dice que solo es recordado por el principio de incertidumbre y por la misteriosa conversación que mantuvo con Bohr en la visita que le hizo en 1941 a Copenhague, cuando Dinamarca, que era donde vivía Bohr, como gran parte de Europa, estaba ocupada por los nazis. Él venía de parte de Alemania, que estaba con los nazis, y añade que todo el mundo entiende, o más bien cree entender, de qué trata el principio de incertidumbre, pero se lamenta de que nadie entienda realmente por qué fue a Copenhague. La conversación no tuvo testigos, y aunque con el paso del tiempo hayan podido variar las versiones de sus protagonistas, uno y otro discreparon siempre acerca de su contenido y de las intenciones de Heisenberg. La obra de Frayn pone en escena estas discrepancias e intenta aportar elementos de reflexión sobre el papel de los científicos en situaciones políticas y militares extremas. El personaje de la obra hace un resumen del legado de Heisenberg en dos únicos aspectos que conviene ahora matizar y poner en contexto. Empecemos por la parte científica. Heisenberg forma parte de esa pléyade de científicos geniales que abren nuevos e insospechados caminos para que otros hagan avanzar el conocimiento sobre bases sólidas. A finales del siglo XIX, muchos científicos pensaban que la física estaba llegando a su final, pues según ellos todo estaba ya descubierto. Eso dijeron a Max Planck en 1874, cuando se propuso estudiar física. También vamos a ver después a quién fue Max Planck. Uno de sus profesores le desaconsejó desperdiciar su enorme talento
en un terreno en el que apenas quedaban 2 o 3 agujeros que tapar. Afortunadamente, Planck no siguió ese consejo. En 1894, el estadounidense Albert Michelson abundaba en la misma idea acerca del final de la física y añadía que el progreso en dicha materia solo suponía hacer medidas cada vez más precisas. En retrospectiva, esta rotunda afirmación no deja de ser curiosa, pues el propio Michelson realizó entre 1891 y 1897 una serie de experimentos para detectar el movimiento de la Tierra en el éter. Hoy sabemos que el resultado negativo de estos experimentos encontró su acomodo en la teoría de la relatividad, formulada en 1905 por Einstein. Pero estas opiniones, tan poco optimistas sobre el futuro de la física, se debían al extraordinario nivel de desarrollo y de predicción que había alcanzado, insospechado 100 años antes, como ilustran los dos ejemplos siguientes. En primer lugar, las pequeñas anomalías observadas en la órbita de Urano llevaban a predecir la existencia de un nuevo planeta, que fue encontrado en 1846, precisamente donde decían los cálculos de la mecánica celeste que debía estar. Se trata de Neptuno. Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell, publicadas en 1874, sintetizan las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos, y a partir de ellas se predijo la existencia de ondas electromagnéticas que fueron producidas y detectadas en 1887. Y no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las comunicaciones por radio. Estos son solo dos casos entre los muchos éxitos de la física del siglo XIX, que para muchos científicos no podían seguir produciéndose durante mucho más tiempo. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX no faltaron nuevos descubrimientos inesperados. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el alemán Wilhelm Röntgen. El francés Henri Becquerel descubrió el fenómeno de la radiactividad en 1896. El inglés J.J. Thomson descubrió el electrón en 1897. Estos tres nuevos fenómenos abrieron nuevas vías en el conocimiento de la materia a escala microscópica. En abril de 1900, ya entrando en este siglo, el siglo pasado, William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, dio una conferencia sobre los problemas existentes en relación con el éter y el cuerpo negro, a los que se refirió de manera metafórica, como la presencia de dos nubes en las teorías de la luz y del calor. Lo que no se imaginaba Lord Kelvin era que esas nubes trajeran consigo el surgimiento de dos nuevas teorías físicas que establecerían los límites de validez de la física conocida hasta ese momento. Desde las primeras décadas del siglo XX se ha hablado de física moderna para referirse a esas dos nuevas teorías, la relatividad y la mecánica cuántica. La física desarrollada anteriormente se conoce como física clásica, pero eso no significa que sea antigua o obsoleta. Es la física que se necesita para entender la mayoría de los fenómenos de la vida cotidiana, para explicar los movimientos planetarios o para construir un puente, por ejemplo.
o sea, se usa la física clásica. De forma muy esquemática, se puede decir que la descripción que proporciona la física clásica es suficiente siempre que las velocidades típicas involucradas sean mucho más pequeñas que la de la luz. De lo contrario, es necesario utilizar la teoría de la relatividad. La física clásica también es suficiente siempre que las escalas típicas de los sistemas considerados sean mucho mayores que las escalas atómicas. Si no es así, es necesario recurrir a la mecánica cuántica. Además de fijar límites a la física clásica, la relatividad y la mecánica cuántica trajeron consigo una profunda revisión de conceptos anclados en nuestra intuición. Las ideas clásicas de espacio y de tiempo, de partículas y de ondas, del principio de causalidad, etc., tuvieron que ser modificados, abandonando ideas desarrolladas hasta entonces por eminentes filósofos y científicos. La elaboración de la teoría de la relatividad especial y general fue obra prácticamente de una sola persona, Albert Einstein, quien lo hizo en 2 cortos periodos de tiempo. En cambio, la mecánica cuántica tuvo, en comparación, un proceso mucho más largo, que requirió el concurso de bastantes científicos, uno de los cuales fue Heisenberg. En 1925, cuando aún no había cumplido los 24 años, el científico alemán fue el primero en establecer las bases formales de la mecánica cuántica, por lo que le fue concedido el Premio Nobel de Física en 1932. Según la mención del premio, la mecánica cuántica es un método general para resolver los múltiples problemas que han surgido como resultado de los incesantes investigaciones experimentales sobre la teoría de la radiación. Bueno, también se menciona que Heisenberg predijo que la molécula de hidrógeno aparece de 2 formas distintas, cosa que fue confirmada poco después por los experimentos. Pero el premio no se refiere a su resultado más popular, el principio de incertidumbre, pues es una mera consecuencia de lo anterior. Tampoco hace mención, porque no se podía imaginar en aquellos años, de la ingente cantidad de aplicaciones derivadas de la mecánica cuántica: ordenadores, teléfonos móviles, lectores de DVD, etc. Y así, dice, la República de Weimar, surgida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, no tuvo continuidad con la llegada del nazismo en 1933. Con esto llegamos al otro aspecto mencionado por el personaje de Freud, la visita a Copenhague, en pleno apogeo del dominio nazi en Europa, cuyos motivos se siguen discutiendo entre los especialistas. ¿Pretendía Heisenberg obtener información a través de Bohr del programa nuclear de los aliados o quería informarles a través de Bohr del programa alemán? Pensaba suscitar un debate entre científicos sobre el uso de armas nucleares que pudiera acabar en un boicot internacional a este tipo de armamento. Bueno, aquí son preguntas que se hacen porque se dice que cuando Heisenberg visitó a Bohr en Dinamarca, que Dinamarca estaba dominada por los alemanes, a partir de esa conferencia se dejaron de hablar y por eso se dice que nunca ya se hablaron. Dice, en el presente libro se combinan aspectos biográficos, históricos y divulgativos para abordar el legado de Heisenberg. Se verá que su biografía está indisolublemente ligada a la física y a la política científica.
Fuera de la ciencia y de los temas relacionados con ella, su vida se dedicaba a la música, al contacto con la naturaleza y llegado el momento a su esposa e hijos. En lo que concierne a la física, el objetivo es describir y situar en su contexto histórico las contribuciones de Heisenberg a la mecánica cuántica y a otros campos de la física. En este itinerario encontraremos muchas bifurcaciones, pero por razones obvias no las seguiremos todas a pesar de su interés. Bueno, ok, vamos a ver aquí lo que es la cronología ya en el libro que estamos recomendando de Heisenberg. Dice que en 1901 nace Werner Karl Heisenberg, nace en Würzburg, Alemania, el 5 de diciembre. En el 1901. En el 20 ingresa en la Universidad de Múnich y en el seminario del físico Arnold Sommerfeld. En el 23 obtiene el grado de doctor en la Universidad de Múnich y se convierte en ayudante de Max Bohr en Gotinga. Aquí tenía como 22 años cuando obtiene su grado de doctor. En el 25, junto con Bohr y Jordan, redacta el Dreimannerites, trabajo de los tres hombres, que recoge los postulados básicos de la nueva teoría cuántica, existencia de estados estacionarios de energía en los átomos y saltos cuánticos entre estados con emisión y absorción de la luz. En el 27 publica el principio de incertidumbre, que consagra la relación entre el observador y lo observado en el ámbito cuántico. En el 28 es nombrado catedrático de física teórica en la Universidad de Leipzig. En el 32 expone el modelo cuántico del núcleo en el que propone que neutrón y protón son dos estados cuánticos de una misma partícula. En el 33 recibe el Premio Nobel de Física en 1932 por establecer las bases formales de la mecánica cuántica. En el 37, el 29 de abril, se casa en Berlín con Elisabeth Schumacher. En el 39, a finales de septiembre, es movilizado por el ejército para trabajar en el proyecto nuclear alemán. En el 42 es nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. En el 43 recibe el cargo de catedrático de física teórica en la Universidad de Berlín. Formula la teoría de la matriz S para describir las colisiones entre partículas elementales. En el 45 es detenido por los aliados el 3 de mayo y trasladado en julio a Farnholz, Inglaterra. En el 46 desarrolla las tareas de director del Instituto Max Planck de Física y Astrofísica de Gotinga. En el 51 es nombrado presidente de la Comisión para Física Atómica y de la delegación alemana para la constitución del CERN. En el 53 es elegido presidente de la Fundación von Humboldt, dedicada a becar a científicos extranjeros para impulsar la investigación con los países, y en el 76, el 1 de febrero, muere de cáncer en su casa de Múnich. O sea, se murió, como que dice, a los 75 años. Bueno, este es Werner Karl Heisenberg. Vamos a ver así algunas imágenes. Aquí está el capítulo 1, los albores científicos. Vamos a ver aquí, la enseñanza secundaria que viene. La magia de los números enteros. Aquí unos diagramas, los espectros. Aquí viene la numerología de Balmer. Vamos a ver quién es, no sé quién es ese Balmer. El cuerpo negro. Aquí viene lo que es Max Planck. Es más anterior a él. Los átomos. Más la Primera Guerra Mundial.
el final de la adolescencia, unas fotografías. Aquí vienen con dice Heisenberg sentado a bordo de su automóvil con varios miembros de su familia. En la parte delantera, además de Warner, se encuentra su padre y su hermano Erwin. En la inferior, Heisenberg de pie a la izquierda con su hermano Erwin y sus padres hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Aquí están los libros. Aquí está, por ejemplo, una nota que dice él. Dice, me atraía Kant y me gustaba Platón, en parte como poeta y en parte como filósofo, pero quedé muy impresionado por la manera como Einstein plantó su teoría de la relatividad, por su idea de cambiar el concepto de tiempo, que me había preocupado mucho y que tanto me interesaba. La crisis de los modelos atómicos, entre la matemática y la física, lo que hemos comentado. Arnold Sommerfeld, su director de tesis del doctorado. Instituto de Física Teórica. Niels Bohr, con el que tuvo el encuentro en Copenhague, que después se distanciaron. La estructura fina, efectos, diagramas. Está muy... El Festival Bohr, primera estancia en Gotinga. Aquí hay otras fotografías. Dice, aquí está interesante, dice, Festival Bohr, organizado en Gotinga en junio de 1922. De izquierda a derecha, Carl Wilhelm Osen, Niels Bohr, Jens Franks y Oskar Klinde. Sentado Max Bohr. Einstein, junto al físico experimental Peter Simon, a la izquierda de la imagen, y su amigo Paul Enrofes, hacia 1920. Y a la derecha, Heisenberg hacia 1924, cuando ya era doctor por la Universidad de Múnich. Un doctorado por los pelos, que dicen que le dieron el doctorado muy apenas. Aquí está el capítulo 3, la incertidumbre cuántica. ¿No? Está muy interesante. Entre Gotinga y Copenhague. Primer nacimiento de la mecánica cuántica. La ecuación de Schrödinger. Sigue aquí en esta fotografía, dice Heisenberg en una conferencia en 1924, acá arriba, y dice monolito en la isla alemana, esto que está acá, de Helmholtz, con la leyenda en junio de 1925. Werner Heisenberg, a los 22 años, consiguió aquí el gran avance en la formulación de la mecánica cuántica, la teoría básica de las leyes de la naturaleza a escala atómica. Lo que dice, lo que ha influido en el pensamiento humano más allá de la física. Es lo que dice aquí en este, digamos, tipo monolito. Y acá se encuentra Bohr, izquierda, junto a Pauli. Muy bien, vamos a ver. El spin del electrón. Más diagramas. Está muy interesante el libro. Este libro es para pues, estudiarlo. Aparte, la incertidumbre cuántica. Aquí viene. Más diagramas, el microscopio de Heisenberg, algunas consecuencias filosóficas. Aquí está el espíritu de Copenhague, aquí está con Heisenberg con Bohr, aquí está, en defensa de la física teórica, capítulo 4. Aquí está cuando se casó. Aquí asistente en un congreso celebrado en 1930. La teoría nuclear. Notación nuclear. No, está muy interesante el libro. Max Bohr. ¿Qué más? ¿Qué vemos? La fisión nuclear y la guerra. El neutrón. Aquí está Lisa Meitner, que también creo que vamos a verla más adelante. Lisa Meitner.
el club del uranio, energía liberada, la matriz S, la visita a Copenhague. Aquí está lo que el 15 de septiembre de 1941 llegó a Copenhague. Aquí está. Sigue, ¿no? Está muy interesante. Hombre público, hombre privado. Ok, bueno. Características. Bueno, pues es el libro de El principio de incertidumbre de Heisenberg. Un buen libro, un librazo. ¿Verdad? Como les digo, este lo leí en el septiembre de 2016 y está del gran físico teórico Heisenberg. Muy bien, bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.